Tal vez no lo dijiste en voz alta, tal vez ni siquiera te permitiste pensarlo completo, pero hay algo en ti que sabe que este deseo no apareció por casualidad. No es solo atracción, no es solo impulso, es esa sensación incómoda de que tu propio deseo te está observando de vuelta. Aparece cuando menos lo esperas, en una imagen, en una fantasía fugaz, en una reacción que no encaja con la idea que tienes de ti mismo. Y ahí surge la pregunta que intentas evitar. ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta forma? No es el deseo lo que inquieta, es lo que parece decir sobre ti. Hay una parte interna que se activa y que no obedece a tu lógica, a tu moral, ni a tus planes conscientes. Una parte que insiste, que regresa, que no se deja domesticar, y cuanto más intentas ignorarla, más presente se vuelve. Quizá te dijiste que era algo pasajero, que no significaba nada, que bastaba con distraerte, controlarte, seguir adelante. Pero si estás aquí, leyendo esto ahora, es porque en el fondo sabes que no es tan simple. Algo dentro de ti está intentando comunicar algo más profundo, algo que no sabe hablar con palabras, algo que solo puede expresarse a través del deseo, no para que lo sigas ciegamente, sino para que lo mires, porque cuando el deseo aparece con esta intensidad, no viene a pedir permiso, viene a señalar una grieta, una tensión interna, una verdad que aún no fue integrada, y aunque todavía no sepas qué significa, ya puedes sentirlo. No es un enemigo, es un mensaje, y en el momento en que empiezas a escucharlo, algo dentro de ti se mueve. Cuando ese mensaje aparece, tu primer impulso no es escucharlo, es controlarlo. Intentas ponerle un nombre cómodo, reducirlo, encajarlo en una explicación rápida para que deje de incomodar. Te dices que es solo biología, que es solo hábito, que es algo que debería desaparecer si te esfuerzas lo suficiente. Y por un tiempo parece funcionar. Sigues con tu vida, cumples con lo que se espera de ti, te comportas como siempre. Desde afuera, nada cambia, pero por dentro, algo se tensa. Porque cada vez que el deseo vuelve, no lo hace con menos fuerza. Vuelve más preciso, más insistente, casi como si supiera exactamente dónde tocar. Empiezas a vigilarte, a observar tus propios pensamientos con desconfianza, a corregirte internamente antes de que nadie más pueda hacerlo. No es placer lo que sientes, es fricción. Una parte de ti quiere entender, otra quiere cerrar la puerta y seguir adelante. Y esa división interna cansa. Cansa tener que estar siempre alerta. Cansa sentir culpa por algo que no elegiste conscientemente. Cansa preguntarte ¿qué dice esto de ti? Sin atreverte a responder. Tal vez incluso intentaste eliminar el deseo, reprimirlo, forzarte a no sentirlo. Pero cuanto más lo empujas hacia abajo, más energía parece acumular, no porque sea más fuerte que tú, sino porque no fue escuchado. Y en ese intento constante de control ocurre algo sutil pero profundo. Empiezas a desconectarte de ti mismo. No confías del todo en lo que sientes, no sabes si tus impulsos te traicionan, no sabes si tu mente está de tu lado. Así, el deseo deja de ser solo un impulso interno y se convierte en un conflicto permanente. Una lucha silenciosa que nadie más ve, pero que consume una enorme cantidad de energía. Y lo más inquietante no es el deseo en sí, es la sensación de que, hagas lo que hagas, algo dentro de ti sigue sin resolverse, como si estuvieras intentando apagar una alarma sin averiguar qué la activó. Y mientras sigues intentando controlarla, empieza a surgir una duda incómoda. ¿Y si el problema no es el deseo, sino la forma en que te enseñaron a interpretarlo? Esa pregunta aún no tiene respuesta, pero ya abrió una grieta. Durante mucho tiempo te dieron respuestas rápidas para algo que nunca fue simple. Te dijeron que el deseo sexual es solo un impulso primitivo, una reacción automática del cuerpo.
algo que aparece y que debería desaparecer con suficiente disciplina. También te dijeron que si el deseo incomoda es porque hay algo mal en ti. Falta de control, debilidad, inmadurez, y sin darte cuenta empezaste a mirar tu mundo interno con sospecha. Cada vez que el deseo surgía no lo observabas, lo juzgabas, intentabas clasificarlo como correcto o incorrecto antes incluso de sentirlo por completo. Ese es el falso diagnóstico más común, creer que el deseo es un problema a corregir. Desde esa lectura solo hay dos opciones aparentes: o lo satisfaces sin pensar, o lo reprimes sin entender. Pero ninguna de las dos resuelve el conflicto, porque cuando lo satisfaces sin conciencia, el vacío vuelve. Y cuando lo reprimes sin comprensión, la tensión aumenta. También te dijeron que el deseo siempre apunta a algo externo, a una persona, a una imagen, a una experiencia concreta, y así aprendiste a mirar hacia afuera, buscando la causa, cuando en realidad el origen nunca estuvo ahí. Ese error es sutil, pero decisivo, porque al creer que el deseo habla de lo que quieres, pierdes de vista que muchas veces habla de lo que te falta, no en el sentido material, sino en el sentido psicológico. Te enseñaron a pensar que el deseo te arrastra, que te domina, que te hace perder el control, pero nadie te explicó que el deseo también puede ser un lenguaje, un símbolo, una señal. Al aceptar sin cuestionar estas interpretaciones, el conflicto se profundiza. No solo luchas con el deseo, luchas contigo mismo por tenerlo, y en esa lucha interna algo esencial se pierde: la curiosidad. Dejas de preguntarte por qué aparece ese deseo específico, en ese momento específico, con esa intensidad. El falso diagnóstico te mantiene ocupado apagando incendios, cuando en realidad el fuego intenta iluminar algo. Y aunque todavía no lo sepas con claridad, empiezas a sentirlo. Si todas esas explicaciones fueran suficientes, ya te habrían dado paz. Pero no lo hicieron. Eso significa que hay otra lectura posible, más profunda, más incómoda y sobre todo, más honesta. Y es hacia ahí donde este camino empieza a girar, casi sin que lo notes. Cuando dejas de intentar corregir el deseo y empiezas a observarlo, algo cambia. No de forma inmediata, no de forma cómoda, pero de forma profunda. Por primera vez, el deseo deja de ser una orden y empieza a aparecer una señal. Aquí es donde aparece una lectura distinta, mucho más exigente. El deseo no surge para ser obedecido, sino para ser interpretado. Desde la psicología profunda, el deseo sexual no se entiende como un impulso literal, sino como un lenguaje simbólico del inconsciente. El inconsciente no razona, no explica, no argumenta. Se expresa en imágenes, impulsos, fantasías, tensiones internas. Y cuando algo en tu vida consciente no encuentra espacio para manifestarse, el inconsciente busca una vía alternativa. Muchas veces esa vía es el deseo. Esto significa algo importante. El objeto de tu deseo no es el mensaje final, es el envoltorio. Lo que importa no es a quién deseas, sino qué parte de ti se activa a través de ese deseo. Puede ser potencia, puede ser libertad, puede ser vulnerabilidad, puede ser una forma de vida que no te permitiste. El deseo aparece justo donde hay energía psíquica bloqueada. No porque estés roto, sino porque algo en ti no fue vivido, integrado o reconocido. Cuando miras el deseo de esta forma, la culpa empieza a perder fuerza. No desaparece de inmediato, pero deja de mandar. Porque entiendes que el deseo no intenta sabotearte, intenta compensar un desequilibrio interno. Aquello que fue reprimido por adaptación, por miedo o por necesidad, no se destruye, se desplaza. Y ese desplazamiento suele tomar formas intensas, a veces desconcertantes, porque necesita ser notado. Aquí aparece una verdad incómoda,
Cuanto más correcta, ordenada o controlada fue tu vida consciente, más simbólico y exagerado puede volverse el lenguaje del deseo. No para castigarte, sino para romper la rigidez. El deseo sexual, en este sentido, funciona como un mensajero. No trae instrucciones claras, trae pistas, y esas pistas apuntan siempre hacia adentro, hacia una identidad incompleta, hacia una necesidad psíquica no reconocida, hacia una parte de ti que quedó excluida del relato que construiste sobre quién eres. Por eso, intentar eliminar el deseo es inútil. No estás apagando el mensaje, solo estás silenciando al mensajero. Y mientras no escuches lo que intenta mostrarte, el deseo seguirá cambiando de forma, de intensidad, de objeto, hasta ser comprendido. En este punto, algo empieza a asentarse en tu interior, una sospecha silenciosa. Si el deseo es un mensaje, entonces también revela algo que preferiste no ver. Y es exactamente ahí donde comienza el encuentro con esa parte oculta de ti mismo. Cuando aceptas que el deseo es un mensaje, la pregunta deja de ser incómoda y se vuelve inevitable. No qué deseas, sino qué parte de ti se despierta cuando ese deseo aparece. Aquí es donde el inconsciente deja de hablar en susurros y empieza a señalar con claridad, porque el deseo no surge al azar, siempre apunta hacia aquello que fue relegado a la sombra. La sombra no es lo oscuro en el sentido moral, no es lo malo, es lo no vivido. Es todo aquello que aprendiste a esconder para poder pertenecer, encajar o sobrevivir. Rasgos, impulsos, necesidades que no encontraron lugar en tu identidad consciente. Y como no desaparecen, se manifiestan desde atrás del escenario. El deseo sexual es uno de los caminos más directos hacia esa zona, no porque sea vulgar o primitivo, sino porque es una de las formas más potentes de energía psíquica. Por eso, muchas veces deseas exactamente aquello que no te permites ser. Si te ves a ti mismo como racional, el deseo puede tomar formas intensas y desbordadas. Si te construiste como fuerte, el deseo puede apuntar a la vulnerabilidad. Si aprendiste a controlarte, el deseo puede aparecer como pérdida de control. No para humillarte, sino para equilibrarte. El inconsciente no busca coherencia moral, busca totalidad, y la sombra contiene todo lo que fue excluido para mantener una imagen aceptable de ti mismo. Cuando el deseo apunta hacia algo que te desconcierta o incluso te incomoda, no te está diciendo que actúes. Te está mostrando un contraste entre lo que muestras y lo que falta, entre lo que sostienes y lo que reprimes, entre lo que dices ser y lo que también eres. Aquí es donde muchos retroceden, porque mirar la sombra exige honestidad sin castigo. No se trata de justificarlo todo, ni de entregarte a cada impulso. Se trata de reconocer qué energía quedó atrapada ahí. Cuando no miras la sombra, ella dirige desde la oscuridad. Cuando la miras, empieza a perder su carácter compulsivo. El deseo deja de empujarte, empieza a informarte. Y poco a poco, algo cambia en la relación contigo mismo. Ya no te observas como alguien defectuoso por sentir lo que siente. Empiezas a verte como alguien incompleto que está siendo llamado a integrar. El deseo, entonces, deja de ser una amenaza a tu identidad. Se convierte en una grieta por donde entra conciencia. Y esa conciencia, aunque al principio incomoda, también libera. Porque entender lo que tu deseo señala no te fragmenta. Te devuelve partes de ti que habías abandonado. Y en ese acto silencioso de reconocimiento, la sombra deja de gobernar desde atrás y empieza, por primera vez, a ser vista. En el momento en que dejas de pelear contra el deseo, algo inesperado ocurre. No se intensifica, no se apodera de ti, se vuelve más claro, porque el conflicto nunca estuvo en sentir, sino en resistir.
Mientras luchabas, el deseo necesitaba gritar. Ahora que lo miras sin miedo, puede bajar la voz. Esto no significa rendirte, significa cambiar la dirección de la fuerza. Durante mucho tiempo, toda tu energía estaba puesta en contener, corregir, vigilar. Una tensión constante, casi invisible, que te mantenía en estado de alerta. Al soltar esa lucha, esa energía queda disponible para comprender, y ahí ocurre la verdadera resignificación. El deseo deja de ser un tirano interno y se convierte en un indicador. Empiezas a notar que no aparece de forma caótica, surge en momentos específicos. Cuando algo en tu vida se siente estancado, cuando una parte de ti no encuentra espacio para expresarse. Al observarlo sin juicio, descubres que el deseo no te empuja hacia afuera, sino hacia adentro. Te pregunta, sin palabras, ¿qué estás evitando vivir? ¿Qué potencia estás conteniendo? ¿Qué aspecto de ti quedó congelado en una versión antigua de quien crees ser? En este punto, la culpa empieza a desvanecerse, no porque todo esté permitido, sino porque ya no necesitas castigarte para sentirte en control. Comprendes que integrar no es actuar, es reconocer. Y ese reconocimiento produce un efecto profundo. El deseo pierde su carácter compulsivo. No desaparece, pero deja de dominar. Ahora puedes sentirlo sin que te arrastre. Puedes pensarlo sin que te consuma. Puedes dejarlo pasar sin miedo a que explote. Esta es la diferencia entre represión e integración. La represión empuja hacia la sombra. La integración trae a la conciencia. Y cuando algo llega a la conciencia, ya no necesita imponerse. En este punto, empiezas a experimentar una forma distinta de calma. No la calma de quien se anestesia, sino la calma de quien entiende. Te das cuenta de que el deseo nunca estuvo en guerra contigo. Solo estaba señalando una desalineación interna. Al dejar de luchar, esa desalineación empieza a corregirse desde adentro, sin esfuerzo, sin violencia. Y justo cuando empiezas a sentir ese alivio silencioso, surge una nueva pregunta, más sutil, más madura. Si el deseo puede ser leído, ¿cómo hacerlo sin volver a perderte en él? Esa es la puerta que se abre ahora. Leer el deseo no es analizarlo en exceso, tampoco es justificarlo, es escucharlo sin obedecerlo. Aquí es donde recuperas algo esencial, la posición de observador consciente. En lugar de preguntarte qué quieres hacer con ese deseo, empiezas a preguntarte qué estás señalando. Ese pequeño cambio transforma por completo la relación que tienes con él. Cada vez que el deseo aparece, puedes detenerte un instante y hacer una pregunta interna simple pero precisa. ¿Qué cualidad está buscando expresarse a través de esto? No la persona, no la imagen, la cualidad. Tal vez es vitalidad, tal vez es libertad, tal vez es intensidad emocional, tal vez es una forma de conexión que no estás viviendo en tu vida consciente. Cuando identificas esa cualidad, algo se ordena. El deseo deja de ser literal y se vuelve simbólico. Ya no necesitas actuarlo para comprenderlo. Tampoco necesitas reprimirlo para sentirte seguro. Empiezas a notar que muchas veces esa energía puede integrarse de otras formas. Formas más alineadas contigo, más conscientes, más completas. La energía que antes se acumulaba en el deseo ahora encuentra salida en decisiones, cambios, límites, expresiones que antes evitabas. Y al encontrar salida, el deseo pierde intensidad, no porque esté prohibido, sino porque ya fue escuchado. Aquí ocurre algo importante. Recuperas confianza en ti mismo. Dejas de verte como alguien que debe vigilarse constantemente. Empiezas a verte como alguien capaz de comprenderse. El deseo ya no es una amenaza a tu identidad, es una herramienta de autoconocimiento. Y cuando lo miras así, se vuelve claro que no necesitas eliminarlo para estar en paz. Necesitas integrarlo.
Integrar no significa actuar cada impulso. Significa no dejar ninguna parte de ti en la oscuridad. Al hacer esto, algo profundo se estabiliza. Tu mundo interno deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de diálogo. Y en ese diálogo silencioso, el deseo cumple su función y se retira. No porque haya sido vencido, sino porque ya no necesita insistir. Con esta comprensión, estás listo para el último paso. No uno espectacular, uno honesto. Cerrar el ciclo entendiendo lo que todo esto dice sobre ti, no como problema, sino como revelación. Cuando miras todo el recorrido con calma, algo se vuelve evidente. El deseo nunca apareció para desordenarte la vida. Apareció para mostrarte dónde estabas incompleto. No vino a traicionarte. Vino a señalar una verdad que no había encontrado otra forma de llegar a tu conciencia. Durante mucho tiempo creíste que sentir ese deseo decía algo negativo sobre ti, que exponía una falla, una debilidad, una falta de control. Ahora puedes verlo distinto. El deseo no revela lo peor de ti, revela lo que no fue vivido, lo que quedó atrapado entre lo que eres y lo que aprendiste a ser. Cuando lo entiendes así, algo se acomoda por dentro. No necesitas justificarte, no necesitas castigarte, tampoco necesitas actuar impulsivamente. Solo necesitas reconocer. Reconocer que tu mundo interno es más amplio que la identidad que construiste, que hay energía, potencia y verdad en partes de ti que fueron silenciadas, y que el deseo fue la forma que encontró tu psique para tocar esa puerta. Al escuchar ese mensaje, recuperas algo esencial: coherencia interna. Ya no estás dividido entre lo que sientes y lo que piensas que deberías sentir. Empiezas a habitarte de forma más completa. Y desde ese lugar, el deseo pierde su carácter urgente. No porque desaparezca, sino porque ya no necesita gritar. Cumplió su función. Si algo dentro de ti se ordenó mientras escuchabas esto, confía en esa sensación. No es sugestión, es claridad. Y si quieres seguir profundizando en este proceso de integración, no cierres aquí. El video que aparece ahora continúa exactamente desde este punto. No añade ruido, añade profundidad. Sigue cuando estés listo.